Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar con otro panel de discusión. Este panel fue denominado La Reforma Legal en México y voy a presentar con muchísimo gusto además al doctor Julio Hernández Pliego, además de un magnífico amigo. El doctor Julio Hernández Pliego es actual vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, una barra de mucho prestigio. Es un muy distinguido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Julio Hernández Pliego ha recibido muchísimos e innumerables reconocimientos, maestría, doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha hecho estudios muy interesantes, es uno de los principales autores de derecho que tenemos en México. Ha hecho muchas obras que inclusive llevan más de 17 años de edición. Y pues mucho gusto, don Julio, bienvenido. Y el tema se titula La prueba prohibida, tengo entendido. Efectivamente. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Gracias. Good morning, dear friends. I wish to express myself in Shakespeare's language, but I have to apologize myself because I only speak French, Italian, and a bit of Chinese. No, ya muy en serio, muy en serio. Difícilmente hablo el castellano, de manera que quiero agradecer muy cumplidamente a los organizadores de este evento, principalmente al equipo de colaboradores de Paul Swire, Alex Barney, Mike Matt, Reuben Goodman y a mi querido amigo el maestro Carlos Requena por la presentación que hace en este evento. El trabajo completo acerca de la prueba prohibida lo entregué al maestro Barney, de manera que cualquiera que quisiera conocer el texto íntegro podría dirigirse a él directamente. Más bien me voy a limitar a hacer una exposición resumida de ese trabajo, la prueba ilícita o la prueba prohibida, o las prohibiciones probatorias en materia penal. Trabajo en el que tengo algún camino recorrido porque me sirvió como trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales en México. La prueba prohibida, si bien no era ajena al derecho mexicano, porque conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta se encontraba implícita en la normatividad de las garantías individuales, fundamentalmente en los primeros 23 artículos de la Constitución, y además tuvo ingreso en la legislación mexicana a través de los tratados internacionales que sobre el tema ha suscrito nuestro país. Lo cierto es que ahora en la reforma constitucional más reciente de nuestro país se adoptó expresamente la nulidad de la prueba prohibida. La prueba prohibida, no estoy diciendo nada nuevo para los aquí presentes, la prueba prohibida es aquella que se alcanza con violación de los derechos fundamentales del individuo. Así lo dice el artículo 20 constitucional, declarando la nulidad de toda prueba aportada al procedimiento penal y para cuya consecución se hayan violado derechos fundamentales del individuo. Como se ve, el eje rector del tema es la prueba. La prueba que
Bueno, pues es la herramienta, el material con el que ha de llegar el juez a su veredicto. ¿Cómo hará? Decía Carneluti, el ilustre procesalista italiano, quien, habiendo caminado por el bosque, decide regresar a su punto de origen. Y el mismo procesalista se contestaba, bueno, pues siguiendo su propia huella. Esta es la labor de la prueba en el juicio penal. Es un poco volver la película de la vida atrás hasta el momento mismo en que ocurre el hecho delictuoso. En materia probatoria, compañeros, el principio general que reza es aquel conforme al cual cualquier hecho en el proceso puede probarse y cualquier prueba, si es apta para ello, debe admitirse. Esta es la regla general, el principio que rige en materia probatoria. Pero como quiera, este principio no es irrestricto, no puede aplicarse en todos los casos indiferenciadamente. Por eso es que se admiten legalmente las excepciones a este principio, que consisten fundamentalmente en la utilidad de la prueba. Una prueba será inútil cuando con ella se quiera acreditar algo que está suficientemente probado en el expediente. También el otro principio que rige en esta materia es el de la pertinencia, que opera también como una excepción. Una prueba es pertinente cuando se refiere a los hechos ventilados en el juicio. De manera que una prueba que no sirva para eso, pues tendrá que desecharse. Esta sería la segunda excepción. La otra es el tema apasionante de la prueba prohibida. No podrá admitirse en el juicio ninguna prueba obtenida contrariamente al derecho. Esta es, a mi juicio, la forma en que orienta su criterio la reforma constitucional cuando establece que el proceso penal buscará el castigo del culpable, el pago de la reparación del daño, la no inculpación del inocente. Esto es lo que persigue el proceso penal y es el antecedente de la nulidad de la prueba prohibida. En la nueva codificación constitucional corresponde al juez de control, una figura que era extraña en el proceso penal mexicano. Comprende al juez de control la purificación de la prueba, es decir, el juez de control ha de servir como cernidor para que las pruebas obtenidas con infracción de la ley no pasen a la audiencia de juicio oral. Aquí se presenta el primer problema porque hay ocasiones en que no está suficientemente claro si la prueba es o no contraria a la ley. En este caso, mi posición es en el sentido de que se admita la prueba. Y en el supuesto de que se acredite en la audiencia de juicio oral la ilegitimidad de la prueba, la prohibición de la prueba, entonces el juez del juicio oral será el que se encargue de desestimarla. Claro, puede ocurrir que en la audiencia del juicio oral el juez o los jueces que intervienen en él se vean prejuiciados de alguna manera por la prueba ilícita, por el resplandor que produce la prueba ilícita. Sin embargo, creo que este es un riesgo que tenemos que correr. Hagan de cuenta, se introduce al juicio una grabación telefónica obtenida sin la autorización jurisdiccional y en la cual el inculpado confiesa a su hermano haber sido autor del homicidio. Puede ser que esta prueba deslumbre tanto al juez que, a pesar de haberse obtenido de manera ilícita, pudiera prejuiciarlo. Hay que correr ese riesgo. Antes que desechar una prueba anticipadamente, es decir, sin estar cierto de que se trata de una prueba ilícita. También los problemas empiezan temprano hablando de la prueba ilícita, porque aquí hay dos intereses antagónicos
e irreconciliables. Uno de ellos atiende a que en el proceso el fin esencial es la obtención de la verdad. Esto es lo que trata de descubrir el juez y lo que va a plasmar en su veredicto. Y para ese efecto, no importa los medios que se sigan para alcanzarlo. Es decir, puede ser que la prueba sea ilícita o sea una prueba obtenida legalmente, pero aquí lo que importa, lo que hay que privilegiar es la verdad. Y en ese caso, de acuerdo con quienes piensan de esta manera, cualquier prueba, como dijera coloquialmente algún alto servidor público de mi país, haya sido como haya sido, hay que llevarla al juicio. La otra corriente más bien es respetuosa de los derechos humanos y solamente admite en el juicio llegar también a la verdad, es un interés público igualmente que el otro, nada más que llegar a la verdad a través de un sendero respetuoso de los derechos humanos. En esta postura es en la que milito junto con una cantidad mayoritaria de abogados de mi país. A mí me parece que esta posición de admitir solamente la prueba apegada a la ley es la posición que sigue el Constituyente Permanente de México cuando señala que la prueba obtenida, alcanzada, con violación de los derechos fundamentales es nula. Como quiera que ello sea, me parece que hay que hacer una distinción importante entre la prueba ilícita, la prueba prohibida, y lo que yo denomino la prueba irregular o anormal. La primera, es claro, debe desestimarse del juicio por las razones que hemos expresado. La prueba irregular, en cambio, es aquella que se obtiene con violación de la normativa procesal que la rige. Por ejemplo, en la legislación mexicana, igual que en la legislación de los Estados Unidos, los parientes por consanguinidad del inculpado están autorizados para abstenerse de rendir testimonio. En el caso concreto, un hermano es llamado a declarar siendo el acusado su hermano. En este caso, hay que hacerle saber, de acuerdo con la normativa procesal, que tiene derecho a guardar silencio. Pero dice la ley que si no obstante el testigo quiere declarar, entonces se asentará en el acta que se le hizo saber este derecho, que renunció a él, y se le recibirá la declaración a continuación. Suponiendo que se hizo todo excepto asentar en el acta esta circunstancia. A mí me parece que esta acta, esta declaración, esta prueba, no es una prueba ilícita, supuesto que no se alcanzó con violación de los derechos fundamentales del inculpado, sino con violación de los derechos procesales que rigen a la propia prueba. Esta sería una prueba irregular y como tal, el juez casuísticamente tendrá que determinar si le da algún valor o si de plano le niega fuerza probatoria. En cada caso no hay una regla general, tendrá el juez que optar por la valoración de la prueba. En otro caso, debo decirles que esta prueba irregular, con la valoración que en cada caso haga el juez, no implica que yo, ni quiero decir eso, esté inclinándome por recibir pruebas ilegales, pruebas contrarias a la ley procesal. No, lo que yo digo es que estas pruebas, al no atacar los derechos fundamentales del inculpado, pueden o no ser admitidas en el juicio penal, según la determinación del juez en cada caso de que se trate. Yo entiendo que este tema es controvertible, no se acepta pacíficamente por la doctrina, pero me parece que es el que inspira la reforma constitucional sobre la nulidad de la prueba prohibida, ya que si no se refiere sino
a la que es alcanzada con violación de los derechos fundamentales del acusado, y este no es el caso, me parece que la prueba pudiera desestimarse incluso por razones distintas, por muy otras razones distintas a la de ser prueba ilícita, pero en algún caso concreto el juez pudiera aceptar la prueba, según la casuística de que se trate. Algo muy importante también es el reflejo que puede tener la prueba ilícita en las otras pruebas, en las pruebas lícitas, que es un asunto que se trata muy prolijamente en la jurisprudencia de los Estados Unidos. En esta jurisprudencia se establece como nulo el fruto del árbol envenenado. Esta es la doctrina que impera aquí en Estados Unidos. La reforma constitucional no dice nada de esto, o sea, no se refiere al reflejo que puede producir la prueba ilícita en otras pruebas recogidas lícitamente. Por ejemplo, cuando se examina a un testigo con toda la normativa que establece la ley mexicana, pero a su testimonio se llegó por unos documentos recogidos en un irregular allanamiento policíaco en un domicilio. Es decir, viene resultando el testimonio consecuencia de la captura de los documentos en este acto ilegal. Esta prueba estará contaminada con la prueba inicial. Aquí también es polémico el asunto. Yo sostengo que una prueba estará contaminada cuando de manera causal derive su desahogo de la prueba ilícita, porque puede suceder, y ya me estoy acercando al final de mi intervención, puede suceder que a pesar de existir una prueba ilícita aportada al juicio, pueda llegar el juez a una condena. Este sería el caso. Se obtiene una grabación telefónica donde confiesa el delito el inculpado. Pero por otros medios, la confesión misma del acusado rendida legalmente en el juicio, apoyada por el dicho de otros testigos y otras pruebas que armonicen con esa confesión, el juez puede condenar haciendo abstracción de la prueba ilícita. No sirvió la prueba ilícita, no fue considerada por el juez y sin embargo pudo condenar. De manera pues que habrá prueba contaminada o fruto envenenado del árbol podrido cuando causalmente la prueba ilícita haya producido en la lícita la contaminación. Esta contaminación debe producirse no solo de manera natural, sino de manera jurídica, casi diría yo, de manera antijurídica. De modo pues que yo militaría con la idea de que el juez tendrá que determinar si la nueva prueba recibida lícitamente fue o no contaminada porque hubo una relación causal antijurídica con la prueba ilícita. He aquí, con esto acabo, el relevante quehacer a cargo del legislador ordinario mexicano, que habrá de poner buen cuidado en la fijación del efecto reflejo de la prueba ilícita, bien sea que esta prueba ilícita se haya recibido en el sumario, en el instructorio, o lo que en México llamamos en la averiguación previa, o de plano en el proceso. Pues de otra manera se correrá el riesgo de sancionar solo formal y no realmente la violación de las garantías individuales con la prueba. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Gracias por Hernández no tocarme Pliego. la campana. No, al contrario, siempre es muy puntual el doctor Julio Hernández Pliego. Bueno, ahora corresponde el turno al doctor David Shirk. ¿Lo pronuncié bien? Sí, está Bienvenido, bien. David. Si no es Shrek. Shirk. Sí, ¿verdad? Es correcto.
Bueno, voy a permitirme leerlo en inglés, el muy breve currículum de el Dr. David Shirk. David is he's director of the Trans-Border Institute, an assistant professional of political science at the University of San Diego. He conducts research on Mexican politics, U.S.-Mexican relations, and law enforcement and security along the U.S.-Mexican border. He received his PhD in political science at the University of San Diego, and he is currently the principal investigator for the Justice in Mexico project, a binational research initiative on criminal justice and the rule of law. He has a lot of publications in the US and in Mexico. Welcome, David. You have the word, and his theme is about the reforming of the administration of justice in Mexico. Thank you, David. Thank you very much. Thank you to the organizer of the conference. It's great to be here. I have about 20 minutes, is that right? 15? That's correct. That's 15. correct. And I have about 400 slides, so just bear with me. As was mentioned, I've for the last 8 years, I've been directing a project called the Justice in Mexico Project. It was formerly called the Project on Reforming the Administration of Justice in Mexico. That was a very long title, so we adapted it. Some of you may be familiar with some of our work. If you're not, you can access our website at justiceinmexico.org. We've basically been following the process of judicial reform in Mexico since obviously well prior to 2008, and some of the work that this initiative was involved in, I think, was helpful in identifying some of the challenges with promoting the rule of law in Mexico and hopefully identifying some of the solutions. One of the things that we came out with in 2007, immediately before the reforms were passed, was an edited volume called Reforming the Administration of Justice in Mexico. This is a shameless plug for that work. If you're not familiar with it, it's a collection of some of the brightest and best minds working on these issues, people like Guillermo Cepeda, Hector Fix Fierro, and others who have been very important in studying the challenges of reforming the administration of justice in Mexico. The nice thing about this for an American audience is that these are many of the brightest legal minds and criminological minds in Mexico, but their work is, and some of it replicates some of their work that's in Spanish, but for an English language audience. So if you're interested in that, please check it out. More recently, we've put out an edited volume on police and public security in Mexico. Police are the forgotten element of the 2008 judicial reforms. The reforms that took place to reform the judiciary or the judicial sector actually have some major implications for police and policing, and many people would say that the real problem or the real area where the most reform is needed in Mexico is with regard to police. One of the things that we found in this research, and this is from Guillermo Cepeda's work, is the problem of impunity. And of course, there's impunity in all judicial systems. In the United States, I think that the number of resolved crimes is something like 60% of all crimes are reported and somehow resolved through the system. But what we found in Mexico was a very high rate of impunity. When we looked at the sort of total number of crimes that are committed, the so-called cifra negra, the total number of crimes that's reported is something like 1 in 4 at best. More recent statistics probably would say it's actually less than that. But of those, let's say 25 out of 100 crimes, we know that criminal investigations were possible in maybe 20% of those, roughly. So about 5 out of 25. Of those 5 out of 25 crimes, once you have started the criminal investigation, you have a much sort of higher rate of success in that you are likely in a third of those cases to identify a suspect. Once you've identified a suspect, it's all over. That guy's going down because 75% of cases where a suspect has been identified are brought to trial, and of those, roughly 2 out of the 100 cases, out of roughly 1.2
of those 100 cases, there's like a 90% conviction rate. So the system actually, as it worked before, was either, depending on how you looked at it, sort of 1% full or 99% empty in terms of trying to deal with this problem of impunity. Now, there are, I think, big questions about how the existing judicial system in Mexico could have been improved. That debate took place over the last, from roughly 2002 to 2008, and the end result of that debate was to move towards an accusatory system or an adversarial system. There might have been other ways to do it, to make that system more efficient, but ultimately, at the end of the day, oral trials, as they're called, won out. And I'll talk about that in a little bit. One of the other things that we found that it goes to my point about policing is that when you look at where the problems are in this system, in the judicial system in Mexico, and you ask about problems of bribery and torture, two of our researchers, Elena Azaola and Marcelo Bergman, who have been doing prison studies for a long time in Mexico, surveys of actual prisoners, asked, where were you most likely to be asked for a bribe? Where were you most likely to be tortured or beaten in the system? And what's interesting here, and what's worrying to me about recent proposals to unify police at the state level, is that it's not the municipal police that are necessarily the problem. It's the judicial police and the state level police that are more likely to beat you and torture you or ask you for a bribe. And there's a very simple reason for that. They're looking for a confession. And if they don't get a confession, or if you'd like to avoid a beating, you can pay them off. When you look at the judiciary, when you look at the courts and you look at the judges, they're not nearly as corrupt as perhaps we were led to believe by, say, the 2001 Special Rapporteurs report from the United Nations. The real problems of corruption and abuse are obviously concentrated at other parts of the system. The other thing we do through the Justice in Mexico project is we have an online informational resource called the Justice in Mexico Project homepage, but we're actually trying to create a new website with the assistance of HED, which would focus specifically on training and legal education. And we've done a number of things over the last few years that are quite useful, I think. We have a series of lectures online and podcastable. How are you gonna, I don't know how you're going to translate podcastable, but oh, sure. Podcasteable. We have some resources online that can be used for instruction, for example. Yesterday, people talked about the organization of the legal profession and what are the mechanisms that ensure professional accountability among lawyers. We actually hosted a series of lectures where eminent jurists, including Mexican Supreme Court Justice, a great legal scholar from Chile, another one from Argentina, another one from Spain, another one from the United States, talked about how did we achieve the systems of professional accountability, such as bar associations in the United States, that make sure that lawyers are living up to their professional responsibilities. But on this new online resource that we're going to be creating, and we'd like to involve other partner organizations from HED, we actually want to try to do a little bit more to identify when certain trainings are going to take place in Mexico, provide sort of a public calendar or bulletin board for announcements, provide access to some of the training materials and resources that are commonly used in English and in Spanish. Currently, as far as I can tell, no common resource like that exists, and we'd be very happy to work with other partners that are in the room as we move forward on that this fall. One of the other things that we've done in terms of resources, we actually have a fair number of crime statistics and statistics on violence. I know that yesterday there was a lot of discussion of these issues, so I won't talk very much about it. I will point out one specific trend that we've seen in the last 30 years. For most of the 20th century, crime actually went down in Mexico. If you use if you use arrests as a proxy for measuring crime, that's not necessarily the best thing to do, but it's if you use that proxy,
crime actually went down for most of the century up until the 1970s. And then, and these are data that were gathered by a colleague named Pablo Picato at Columbia University. But then what's interesting is starting in the 1970s, right with the first devaluation of the peso in like 20 or 30 years that happened in 1976, you start to see crime getting worse and worse. 1982, another major economic crisis for Mexico. The whole 1980s, you see a huge uptick in robbery and other kinds of violent crime, particularly assault. There's a little nudge right there. But of course, the 1990s, especially after the peso devaluation of 1994, became a real problem. One of the things that I think is really important to understand, and what I hope we can, a message that our project can send to folks at the State Department, is that part of the problem here is economic. Part of the problem has to do with Mexico's spiraling economy over the last 25 years, or sputtering economy over the last 25 years. And so when you talk about the ni-nis, los que ni estudian ni trabajan, those who don't either study or work, part of the problem is that we're not creating jobs and opportunities that are more enticing than in the black market and in drug trafficking and so forth. So one of the I think, important findings there has to do with what's causing some of this crime and violence. I won't talk about rape, except to say that data are really interesting on rape. We actually see in the data that I just described increases in arrests for rape. That doesn't necessarily mean rape is rising. It just means that perhaps more people are reporting rape, more police are willing to arrest for rape. There is no good study of rape that I have found in Mexico. There's a lot of work on violence against women, but for young researchers out there, there's a real opportunity to explore, I think, a topic of great interest and public concern. We also manage, and if you don't receive our monthly news report, you can sign up for that on our webpage, but we send out a monthly bulletin on rule of law developments in Mexico. And one of the things we track most rigorously is violence statistics. And we've got a database of violence statistics since 2008. These are what are referred to as narco ejecuciones. These are the data that Reforma provides. We've been tracking them since late 2007. And what you see, of course, is that in 2010, things have been really, really bad. We said last year things were really, really bad, but now things are really, 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 really bad. In terms of overall levels of homicide. And most of that violence, of course, has been concentrated in a few geographic areas. The federal government has municipal data, which I'll show you in just a second. But obviously, the sort of Pacific Coast and northern border region are the areas where it's been most concentrated. I know you guys talked about this yesterday, so I'll move through this relatively quickly. This is 2010. It doesn't look a whole lot different from 2009, and that's in part because we've actually reached the same levels already as of, I think it was August, of homicides that we saw in the previous year. So this year is absolutely on track to be the worst year on record. These are the Mexican government's data, which are more precise. These data show us at the municipal level where some of this violence is occurring. And it's fascinating how they've classified this by actual cartels. The government's data ignore the fact, for example, that the Zetas were actually in Baja California for a little while back in 2008. They ignore some of the fine points of the conflicts. But what's fascinating is that they estimate, the government estimates, that 80% of all of these 28,000, 30,000 homicides that we've seen in the last 3 years have been concentrated in fewer than 200 municipalities. So if you want to go to vacation in Merida or Oaxaca, you're going to be relatively safe from being killed by a drug trafficker, unless you are a drug trafficker. That's the number one thing that could be. If people ask you, is it safe to go to Mexico? Ask them, are you a drug trafficker? If they say no, it should be okay. But anyway, one final point, I don't want to belabor the point about violence, but I will say that if we put Mexico in perspective, and this is a little unfair because I'm using 2007 data,
But if you compare Mexico in 2007, and even today, to Brazil or to Colombia, Mexico actually looks very good. 28,000 homicides in the last 3 years related to drug trafficking. How many homicides were there in Brazil in the last 3 years? By my count, about 80,000. In Colombia, I think it's around 50,000. Colombia is a better example because it has a much smaller population than Mexico. But even comparing Brazil, the rate per 100,000 is much higher. So we also need to keep Mexico in perspective. One other thing that we've been doing lately are judicial sector surveys. We don't have benchmarks, by and large, for evaluating the performance of the system, indicadores de desempeño of the judicial system in Mexico. And so one of the things that we're trying to do is to find out basic things about what's going on inside the institutions. So we've recently completed 2 surveys, one survey in Guadalajara, another just very recently in Ciudad Juarez. We just presented the results to the City Council last week. But these surveys are intended to try to gauge or get the pulse of the actual actors operating the judicial system in Mexico. This coming month, in October, I think, is today October? So starting this month, we're actually doing starting a survey of judges, prosecutors, and public defenders throughout several Mexican states. We couldn't get as much, we couldn't get the data or the contact information for prosecutors and public defenders as easily as we could for judges, so that it's going to be a smaller sample. But we want to gauge, what do these actors think about their positions, their jobs, the work that they do? What do they think about the reforms that we're seeing? There's a lot of speculation about what people think. Is there a counter-reform movement? How strong is that counter-reform movement? We want to simply evaluate what is the perception of the reforms and how likely, where are some of the problem areas. One of the things I can tell you is that talking to police has been really interesting because when we ask them questions about, for example, corruption, you would think that they would lie about these questions. You would think that some of the data aren't particularly telling. But it's quite interesting to see that municipal police that we talked to in Guadalajara, for example, said very blatantly that, yeah, there are significant problems of corruption on the force. That corruption is, now these are all the low-level guys saying it's at the high levels, but the point is there are some interesting findings to be had from this kind of work. I won't go into too much more detail other than to say one of the other telling points of this survey is that when we ask police about whether the processes to decide raises and promotions are fair, or whether promotions are, the rules are clear. This is clearly an area where there are problems in police forces in Mexico, and in my view, something that provides a very easy suggestion or policy recommendation, which is you should have exam systems, and you should have relatively transparent bodies or councils that help to determine whether promotions are made, rather than relying simply on sort of dedazo from above. But what I really want to talk about in the time that I have remaining is the legal training program and efforts to reform the rule of law in Mexico that are currently ongoing through our work thanks to HED and USAID. As you all know, well, first of all, our work, of course, is with our wonderful partners at the Universidad Autónoma de Baja California, the Autonomous University in Baja California. And we've been working with them for the last year and to start doing trainings of lawyers and trainings for trainers. And that process has been a very interesting way for me as a researcher to learn more about the actual process of implementation for the reforms. The reforms, as I mentioned, passed in 2008, have actually multiple elements. They introduce new criminal procedures. They introduce new due process protections for victims. They introduce new organized crime provisions, including the arraigo, and a new police investigatory role.
I won't go into the fine points of the reforms themselves, other than to point out that we've seen some significant progress at the state level, as many of you are well aware. We actually produced a report, I think in May, that outlines some of the progress that we've seen at that level. I want to point to, as I finish here, I want to point to just some of the key challenges I see ahead. One is the challenge of cost. And this was a big criticism of the reforms prior to implementation. The process of implementing these reforms, the magnitude of this change is enormous. And the budgets that are available, both in Mexico and in terms of US aid programs, I think are not sufficient to making this reform happen in the way we want it to happen, in the time frame that we want it to happen. In other words, we have too few resources, too little time, and quite possibly too many things to do in that time. The other issue, of course, is continued impunity. There's a perception, and I think in some real cases, a reality that the new system is allowing impunity to continue. Allowing the presumption of innocence, I think, creates a lot of anxiety for the public. The last thing I'll say is that there's a certain degree of political uncertainty. Whether or not Enrique Peña Nieto becomes the next president, or some panista, Alonso Lujambio, whoever it is, there will be a sort of change at the administration point that could disrupt the flow of these reforms. I think that's a challenge. So I think I've exhausted my time, so I want to just say thank you for indulging me and my comments. If you do want to find out more, you can, as I said, check out our website, and I'd be happy to talk more when we have some Q&A. Thank you very much. Gracias, David, gracias. Tenemos un poquito limitado el tiempo, pero gracias, David. Pero ahora toca el lugar de la exposición a el maestro Manuel Caloca. He is a member of the Center for the Development of the Legal Profession in Oral Advocacy in Mexico, and he will talk about the newest developments in the implementation of the oral advocacy reform in Mexico. Bienvenido, maestro Manuel Caloca. Thank you very much. I would like to thank Emory University and also Universidad Panamericana for the invitation, and USAID and HED for making possible that I came. So my presentation is about the newest developments in the implementation of the oral advocacy reform in Mexico. I'm going to talk about training, the legislation, and the adversarial system for other subject matters, such as civil law, family law, and administrative law. The training. The newest development in the training for oral advocacy is that there will be a national and centralized certification authority. The Coordination Board for the Implementation of the Criminal Justice has created a training committee, and this committee is going to issue this certification. And the certification is named Certification in Oral Advocacy. We have different kinds of certifications in oral advocacy. We will have the certification as instructor's trainer, the trainer of trainers. There will be certification for a trainer. There will be certification for study plans of institutions offering training in the adversarial system, and certification for law professors, and certification for independent lawyers. I put the logo of the Tech of Monterrey because the Tech of Monterrey is the first institution in Mexico that is going to offer, that is offering the instructors training program. We began last July, and we are teaching this course. The exam is coming next, well, actually I don't know exactly the date of the exam, but the announcement for the exam is going to be in October, I believe, in the official Gazette, Federal Official Gazette. What else? These are the main characteristics of this certification as instructors training. It guarantees
nationwide standardized training. It's directed to law professors. They have to pass a certification exam, and there will be a certification registry. Let's talk about these points. Certification and instructors trainers, it guarantees nationwide standardized training. In my experience, I have seen that many institutions, they bring specialists from United States, from Colombia, from Chile, from Argentina, from Spain, and they are very good, but they teach about the rules that they know. I had an ITA course last year in our center, and they taught trial advocacy techniques skills to public prosecutors, but they were teaching those skills that work for jury trials. And the public prosecutors, they ask me, oh, well, they are telling us all of this is very nice, very exciting, it's like the movies, but it won't work in Mexico because we won't have jury trials. So I just tell them, just take what it serves, take what is useful for you, and the rest disregard it. But we are paying, USAID is paying a lot of money for this NITA training, but it's not fully operated. In my view, it doesn't operate fully for our purposes. We need standardized programs with the same quality for every training in the whole country. In some states, they have seminars, diplomas, workshops, and some of them are very good. The quality is very good, and some of them the quality is very bad. So with certified instructors, we'll have at least a minimum level of quality for the training. The public institution, they will be able to hire only certified instructors. No instructors, they are learning how to be instructors by teaching these courses. So with certified instructors, there will be more certainty that the courses are good. Certification as instructors trainer for law professors. So we only focused in law professors because they know how to teach. Many lawyers, they know very well the adversarial system. They are going to trials and everything, but they don't know how to teach. So we are training law professors because they know how to teach. So we're teaching them the adversarial systems, and they with their didactic skills and plus this knowledge, they will be more able to transmit this knowledge to other people, to other law professors. So, like I said before, last July, at the Tech of Monterrey, we began this instructors training program focused in law professors. And we have the first instructors trainers course. So we'll be offering these courses at least for 2 years. We signed an agreement with ISETEC, the Technical Secretariat of the Coordination Board, to have these courses. We're going to organize these courses. But the certification exam is going to be issued by the ISETEC. This is a certification exam. What will be the content of this exam? Because I'm talking about and the instructors trainer certification, they have to be law professors, right? So they will have to give a lecture of any of the topics of the adversarial system. So they will have to give like a model or sample class before a board, examinating board. They will have to participate in a simulation of an oral trial, and they will have to write or to present a written exam testing the law of the law reform of the adversarial system. And also, there will be a certification registry. So if you go to the page of the ISETEC, you can see that there is a list of certified people, but these people are certified by the merits. I don't know what were the criteria, but they are certified. But they are only a small amount of people. So with this certification exam, we will have a real number in order to have a full-scale capacitation throughout the country, because in that list it's only 17 pages, and it's not enough. So the names of the certified instructors trainers will be kept in this public database.
administered by the STEC, and then any institution and or organization that may seek a training program, they will be able to find certified instructors and also verify the certification of the trainers offering the training. So you will see that this person has the experience to teach trial advocacy. This database will be accessible in the internet, and right now, like I told you, there is a list, but it's a list of certified attorneys by the merits. So they didn't do this exam, they didn't pass through this real exam, but they are certified. And the list is quite small, like I told you. So this is the most recent development about training. In legislation, you have heard already that there is a new project of law, this prospective Federal Code of Criminal Procedure that fully incorporates the adversarial system for the federal level. So I won't talk a lot of this for this. So like also you heard, we have only 8 local jurisdictions that have enacted the new criminal procedure laws, but once the Federal Code of Criminal Procedure is enacted, it will boost the enacting of new laws throughout Mexico. We needed this. Once this law is passed, is enacted, we're going to have the real adversarial system going on in Mexico. Why? Because the most interesting crimes, or the crimes that the lawyers can charge the most, are these: possession of weapons, production, trading, and possession of drugs, organized criminal organizations, white-collar crimes, terrorism, environmental crimes, intellectual property crimes. Once these crimes are going to be tried by an oral trials, then the training is going to be very demanded, because I told you this is federal jurisdiction, and these are the crimes that gives a lot of money to lawyers. To finish, we have another subject matter to oral advocacy. The national reform, as you know, implements the adversarial system only to criminal law, but this is the first step for the full implementation of the adversarial system throughout Mexico. In Nuevo León, we have trials, civil trials in civil law, but it's not the whole matter. It's only for residential leasing, but we're beginning. Oral trials in family law too, also for alimony, is just a few matters. And we have legislation for administrative law, but it's not implemented. They only have the legislation, but they don't have the money to fully implement these trials in administrative law. But this is the first step, and I can assure you that once the adversarial system is fully operating in Mexico in criminal law, it will go to civil law, family law, administrative law, and every matter. For conclusion, so as told you, the recent developments in oral advocacy, we have this national and centralized certification body. It's going to certify institutions, lawyers, study programs, and the Tec of Monterrey is the first institution that is working with the CETEC. A prospective federal criminal procedure code is coming. We have an advancing in implementation of oral advocacy also in civil, family, and administrative law. Thank you so much. Muchas gracias, maestro Manuel Caloca. Bueno, como dicen en Estados Unidos, last but not least, es un honor y verdadero honor presentar ahora al magistrado Rogelio Antolín Magos Morales. El magistrado es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se graduó con honores. Él tiene maestría por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Tiene vastos estudios de Derecho comparado en materia constitucional penal y es también miembro del Centro de Estudios Judiciales en México. Es un magistrado muy activo, muy estudioso. Él también ha tenido una vasta carrera judicial en México. Podemos decir que hoy el magistrado Magos es una de las personas más representativas del Poder Judicial de la Ciudad de México. El Tribunal de la Ciudad de México es uno de los más grandes de Latinoamérica, por eso tiene una vasta experiencia en la judicatura. Ha ocupado varios puestos, entre ellos, en forma muy breve, ha sido jefe de asesores del presidente del Tribunal
de la Ciudad de México, ha ocupado en varias ocasiones la titularidad de diversos juzgados penales y actualmente se desempeña como presidente de una corte de apelaciones y es una persona muy querida en México y específicamente en la Ciudad de México. Magistrado Magos, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi querido Carlos, te agradezco esas palabras tan inmerecidas, me enaltecen tus palabras, yo creo que fueron un poco exageradas, así lo considero. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, quiero expresarles un saludo del señor presidente, el magistrado Edgar Elías Azar, quien se disculpa al mismo tiempo por no haber podido asistir debido a compromisos derivados de su misma actividad. Asimismo, expreso un agradecimiento en nombre de él y en nombre propio a los directivos de las universidades, tanto Emory como la Universidad Panamericana, y en especial al licenciado Alex Barney. Muchas gracias, con quien nos estuvimos coordinando en este proceso para llevar a cabo este coloquio. Quiero comenzar señalando que nosotros vivimos en un Estado democrático de derecho, esto ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero esto significa que se deben de respetar irrestrictamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. Esto significa que tenemos que atender a los principios de democracia, de legalidad, de libertad, de seguridad, porque de otra forma transformaríamos el Estado en un Estado totalitario, echando a la borda los éxitos y los resultados que se obtuvieron con un movimiento histórico muy importante como fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que trajo también como resultado la proclamación de un instrumento de mucha importancia como fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Este documento, que fue la base, fue el origen de los derechos humanos con la caída del régimen absolutista. Aquí es donde encontramos precisamente el origen de los derechos humanos, que más adelante fueron entronizándose en las distintas naciones y posteriormente objetivizados en sus constituciones. Pues bien, partiendo de esta base, es muy importante destacar que nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de reforma que es de gran trascendencia. Tal vez podríamos pensar que en una sociedad cambiante, en una sociedad dinámica como es la nuestra, esto no sería una novedad, porque se requiere de cambios estructurales en la justicia para dar respuesta a la problemática que se vive día a día entre los integrantes de la sociedad, precisamente provocado por las relaciones interpersonales, y que el Estado se ve obligado a resolver esta problemática. Es por ello que la reforma que estamos nosotros implementando en nuestro país es de gran trascendencia, pero más que nada porque viene a revolucionar de forma integral nuestro sistema de seguridad y de justicia. Es un cambio de paradigma cultural total, integral, al que tenemos que ajustarnos, no nada más los operadores del sistema, sino toda la ciudadanía, que tiene que aceptar un nuevo sistema de justicia y debe de estar debidamente enterada de cuál va a ser este sistema de justicia, porque muchas veces escuchamos eslogan en la radio, en la televisión, que dice que viene un nuevo sistema de justicia, creando tal vez un poco de confianza en la ciudadanía que ya ha llegado al hartazgo, sobre todo en problemas de inseguridad. La ciudadanía debe de saber cuáles son los alcances de este nuevo sistema, porque tal vez sí vamos a tener un sistema que va a dar celeridad a los procesos, que va a dar transparencia definitivamente con el principio de oralidad, pero ¿qué esperamos de la seguridad? La ciudadanía quiere seguridad, y esta seguridad se obtiene precisamente con programas de prevención. Nosotros necesitamos más que una medicina curativa, requiere de una medicina preventiva. Eso es lo que necesita nuestro país, eso es lo que necesita todo el mundo, porque ya la delincuencia organizada, como se ha dicho, es una delincuencia transnacional que debe de ser atacada desde sus orígenes. Como es sabido por todos nosotros, han existido distintos sistemas procesales en la historia. Tenemos que
experiencia nos demuestra que ha habido 3 sistemas de justicia que han cambiado, sobre todo en las sociedades con una tradición romano-canónica, como son el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. El acusatorio, que surge durante el periodo de la República y que es respetuoso del individuo, de la sociedad y sobre todo de los derechos de los justiciables, donde el juez no introduce pruebas al sumario, son las partes las que introducen las pruebas, y al fin de la contienda el juzgador actúa como mero árbitro. El inquisitivo, que surge durante el periodo del imperio y que se caracteriza porque no hay respeto a los derechos de los justiciables. El juez es el que investiga, el juez es el que acusa y el juez es el que resuelve. Hay una concentración de los 3 poderes en el mismo juzgador. Naturalmente, con esto se violan los más mínimos derechos fundamentales de los justiciables, y es precisamente lo que debemos de evitar aquí, una regresión y caer en un sistema totalitario. Aquí se implanta con esta reforma un sistema procesal acusatorio, adversarial, que se pretende respete al 100% los derechos humanos. Esto es precisamente lo que da fuerza a esta reforma, el respeto a los derechos humanos, como ayer decía el señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se debe de tolerar que ninguna autoridad, sobre pretexto de combatir a la delincuencia, llámese delincuencia organizada, llámese delincuencia común, viole los derechos humanos. Se exige un respeto absoluto a los derechos humanos. Es precisamente el sistema acusatorio adversarial lo que se pretende implantar con esta reforma. Tenemos, de acuerdo a la reforma constitucional y a los artículos transitorios, hasta 8 años para implementar la reforma. Han entrado gradualmente algunas de las reformas que ya se están observando en nuestro sistema, como son, por mencionar algunas de ellas, la definición de la flagrancia en la Constitución, que antes no la teníamos, y que daba lugar a que el legislador secundario pudiese definir lo que era la flagrancia. Teníamos la flagrancia equiparada y la cuasiflagrancia. Con esta definición desaparece la flagrancia equiparado, también llamada presunción de flagrancia o flagrancia inferida, desaparece de nuestros códigos procesales. Esto fue precisamente atendiendo a una de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del grupo de expertos de la misma organización, que hizo una visita a nuestro país y consideró que con este tipo de detenciones en flagrancia equiparada se atropellaban los derechos humanos y que la ciudadanía corre un grave riesgo con permitir este tipo de detenciones. Vamos a ver cuál es el resultado, porque también esto nos permite que se lleven a cabo detenciones nos permitía que se llevaran a cabo detenciones dentro de las 72 horas después de que se había cometido el delito, y daba la posibilidad de que no se sustrajeran a la acción de la justicia algunas de las personas que cometían delitos. Vamos a ver cuál es el resultado ahora que se elimina este tipo de flagrancia y únicamente tenemos la flagrancia directa y la cuasiflagrancia. Para llegar a esta reforma se dijo que nuestro sistema es un sistema caduco, que es un sistema colapsado, que es un sistema lento, que es un sistema costoso. Vamos a ver que dando una revisión, reflexionando sobre cuál es la situación de nuestro sistema de justicia, yo creo que efectivamente sí requerimos cambios, definitivamente requerimos cambios en la impartición de justicia, como mencionaba hace un poco, porque es una sociedad cambiante con problemas más complejos que es necesario que se tengan que solucionar. Pero quiero también hablar en pro de nuestro sistema de justicia. Actualmente nuestros procesos duran un promedio, fíjense, es un promedio de mes y medio a 4 meses, cuando mucho, que se está resolviendo un proceso, cuando menos en la Ciudad de México. Considero yo que es un tiempo razonable, es un tiempo muy corto para que se resuelva un proceso. Muchas veces he dicho, los procesos ya no van a durar 2 años o 3 años como están durando actualmente. Eso, los que estamos impartiendo justicia, vemos que no es, se aparta de la realidad. Se refleja una realidad que no es la verdadera.
Eso, les repito, es lo que estamos viviendo. Nuestros procesos son muy rápidos, estos en primera instancia. En segunda instancia, los procesos, la revisión dura 35 días hábiles en resoluciones colegiadas. Tenemos resoluciones colegiadas, tenemos resoluciones unitarias. En las unitarias tardamos 15 días hábiles para dictar una sentencia. Entonces, considero yo que en cuanto a tiempos, no es tal como se está pintando nuestro actual sistema de justicia. Si es necesario transparentar los procedimientos para abatir la corrupción, con esto se va a abatir la corrupción. Se ha combatido mucho este problema en nuestro país, pero todavía quedan resquicios de ese problema, y esto lo que provoca a su vez es impunidad. Entonces tenemos que atacar la corrupción para que no haya impunidad, porque entre mayor impunidad precisamente hay mayor criminalidad. El delincuente se basa precisamente de un sistema en el que hay impunidad para cometer delitos, porque sabe cuál es el camino, sabe que en un momento dado, por X situaciones, no va a ser consignado, no va a resultar condenado en una sentencia, y se presentan una serie de factores para que esta situación de impunidad nos traiga situaciones como las que se están viviendo, situaciones de inseguridad, que es lo que combate también esta reforma. Concretamente, el tema que me tocó abordar a mí son los medios alternativos de solución de conflictos. El artículo 17 constitucional es uno de los dispositivos que fue reformado en este pronunciamiento que hace la Constitución, y tenemos el artículo 17 que establece que habrá medios alternativos de solución de conflictos que asegurarán la reparación del daño, y esto es precisamente uno de los filtros que va a servir para implementar el sistema de justicia. Debemos de tener juicios orales, y esto de juicios orales no nada más implica que tenga que estar el juez en una audiencia, que tenga que participar activamente en una audiencia, al igual que las partes. Debe de existir una serie de filtros para que se elimine la gran carga de trabajo que se maneja en los juzgados actualmente. Si no funcionan los filtros, como son los medios alternativos de solución de controversias, llamados aquí en Estados Unidos como los ADR, Alternative Dispute Resolutions, si no funcionan este tipo de filtros, si no funciona la justicia negociada que también tenemos, que también existe aquí en Estados Unidos con los plea bargaining, no va a ser posible en un momento dado que tenga éxito la aplicación de los juicios orales. Para llegar a un juicio oral debe de existir previamente una serie de procedimientos para que llegue la menor carga de trabajo a la justicia, al juez de oralidad. Uno de las nuevas figuras que contempla la reforma son precisamente los jueces de control de garantías, los jueces de oralidad, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, pero también se contemplan una serie de instrumentos que van a servir para llevar a cabo esta reforma, como son, entre ellos, les repito, los medios alternativos de solución de conflictos. Debemos entender como medios alternativos de solución de conflictos los procedimientos a los que acuden las partes para solucionar la problemática que se presenta y llegar a estos desde un ambiente de voluntariedad. Se debe de cuidar que esto no sea forzado, que no haya coacción en las partes para llegar a estos procedimientos alternativos de justicia. Entre los medios alternativos de justicia tenemos los autocompositivos o no adversariales. Dentro de los autocompositivos o no adversariales existe la negociación que se da entre el acercamiento que existe entre las partes para solucionar su problema. Este acercamiento que se da es voluntario, mediante un diálogo amable, ven cuál es
la petición de una y de otra parte, tienen que ceder tanto a las peticiones del adversario como al ceder a las mismas pretensiones que tiene la otra persona, lo que significa la renuncia al derecho propio en beneficio del ajeno. Entonces, como les repito, en la negociación son las partes las que resuelven la problemática, las que llegan a un acuerdo sin necesidad de acudir a ninguna persona, sin necesidad de acudir a ninguna instancia. Pero también dentro de los autocompositivos tenemos la conciliación y la mediación. En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se lleva a cabo este acercamiento entre las partes implicadas en un conflicto a través de la figura de la mediación. La figura de la mediación se lleva a cabo en una instancia dependiente del tribunal, en una dependencia dependiente del Tribunal Superior de Justicia, que es el Centro de Justicia Alternativa. Este Centro de Justicia Alternativa comenzó a funcionar desde el año de 2003, inicialmente con las materias civil y familiar, y posteriormente en el año de 2007 fue que inicia la mediación en materia penal. A propósito de este Centro de Justicia Alternativa, el pasado día 23 de septiembre se inauguró el nuevo edificio de Justicia Alternativa que está precisamente frente a las instalaciones del tribunal, sobre las calles de Niños Héroes. Aquí, en este Centro de Justicia Alternativa, se presentan las partes voluntariamente cuando quieren solucionar la problemática que tienen. Esto va a dar lugar a que se descongestionen nuestros juzgados y va a dar lugar principalmente a que se repare el daño al amparo de la justicia alternativa, toda vez que los distintos sectores que intervinieron en esta reforma consideraron que no se privilegia la justicia alternativa en nuestro país y que era necesario que existiera esta figura en la Constitución para que se asegurara la reparación del daño, toda vez que el ofendido siempre había quedado al olvido. Una vez que denuncia un delito, a quien se le da la mayor atención es al indiciado, es al procesado, es al sentenciado. El ofendido, por lo regular, quedaba en segundo término. Esto no es posible. El ofendido requiere del respeto de las mismas garantías constitucionales que también se contemplan en el artículo 20 y que deben de ser respetadas al 100%. Debe de cuidarse que sea un sistema garantista, y subrayo esto, que sea un sistema garantista y no un sistema hipergarantista, porque hay una diferencia entre estos dos conceptos, y lo que se busca es que sea un sistema garantista que respete los derechos fundamentales tanto de las víctimas, de los ofendidos y de los inculpados. En la figura de la mediación vamos a ver que la diferencia con la negociación es que interviene un tercero imparcial, que es el mediador. El mediador es el que va a dar las condiciones propicias para que haya ese acercamiento, pero lo principal en la figura del mediador es que el mediador no propone ninguna solución al caso, únicamente escucha a las personas, atempera los estados de ánimo, puede inclusive moderar la reunión para señalar cuáles son los objetivos que persigue la misma, y una vez que las partes han llegado a un acuerdo, este acuerdo se eleva a la categoría de un convenio. Este convenio llena las formalidades correspondientes y trae aparejada ejecución en vía de apremio ante los juzgados competentes, lo cual quiere decir que una persona que llega que las personas que llegan a un convenio, no va a quedar nada más el convenio ahí, sino que este convenio tiene que ser llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias, como fue acordado por las partes. Existe también otro medio alternativo de solución de controversias, en el que también interviene un tercero imparcial. Esta es la mediación. La persona que acerca a las partes es precisamente el mediador, pero vamos a ver que la diferencia que hay entre el mediador y entre el conciliador
es que el mediador no propone ninguna solución, como les decía. El conciliador sí tiene la posibilidad de proponer alguna solución al problema, pero son, a fin de cuentas, en una o en otra figura, a fin de cuentas, las partes son las que van a solucionar su problema. En ellos queda la decisión para resolver el problema, no en el conciliador ni en el mediador. Se ha dicho también que la conciliación debe de ser una figura obligatoria y que debe de operar desde el periodo de la averiguación previo o periodo desde de la investigación, para evitar que los casos lleguen al conocimiento de los tribunales. Con esto se pretende de que la figura de la mediación tenga lugar ante el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, también les digo que actualmente no se tiene esta figura en el periodo de investigación y cabe la posibilidad de que de las personas que tienen una problemática desde el periodo de averiguación previa pueden acudir a nuestro Centro de Justicia Alternativa para buscar un acercamiento. Entonces, vemos que abarca tanto desde el periodo de la averiguación previa como de los conflictos que se están llevando a cabo ante un juzgado penal. Con esta justicia alternativa, será posible que se puedan llevar a cabo la justicia como está prevista en nuestra reforma constitucional, que los juicios orales se puedan llevar a cabo estando presente el juez, respetando uno de los principios, que es el principio de inmediación, que exige que el juez tiene que estar presente recibiendo la prueba y no puede delegarlo en ninguna otra persona. Me están diciendo que ya quedan aquí 2 minutos, quiero recortar lo que traigo aquí porque sí traía un poquito extensa esta presentación, pero les quiero únicamente hacer mención a cuáles son los datos estadísticos que tenemos para que nos demos cuenta de cómo se está avanzando en la justicia alternativa en nuestro Tribunal Superior de Justicia. Como datos estadísticos, tenemos que de mayo de 2007 a enero de 2008 se recibieron 127 asuntos con 73 resoluciones satisfactorias para las partes, de lo que se concluye que el promedio de mediaciones que han resultado satisfactorias son en un 66%, nada más en 8 meses. De diciembre de 2007 a noviembre de 2008 se atendió un total de 2.921 asuntos. Durante el año de 2009 se realizaron diversos proyectos de sinergia y programas piloto que propiciaron una mayor solicitud con la figura de la mediación. Fueron 5.406 expedientes que se manejaron durante ese año judicial, lo que equivale a 217% de mayor demanda al año anterior. Entonces vemos que la justicia alternativa está teniendo resultados y que esto nos va a servir precisamente para que lleguemos a un buen puerto con esta reforma constitucional. Muchas gracias, les agradezco su atención, muy amables. Muy bien, magistrado. Muchas gracias. Alex Barney tiene una pregunta. ¿Quién tiene preguntas? Alejandro. ¿Empiezo? Oh, hola. Hola, ¿qué tal? Candelaria Pelayo de la Universidad Autónoma de Baja California para el maestro Hernández Pliego. Me gustaría si pudiera ampliar un poco la explicación entre la prueba ilícita en el sentido de violatoria de derechos humanos del imputado y la prueba irregular en el sentido de que se obtenga de manera violatoria de la regulación procesal de la prueba, dijo usted, porque pareciera que la línea divisoria entre ambos conceptos es tan sutil que al final del día también la prueba irregular puede traducirse en una violación de derechos fundamentales. Entonces,
me gustaría, si es posible, que hiciera una especie de cierre semántico en cuanto a cuándo vamos a considerar que está trascendiendo en el sentido, una prueba irregular, trascendiendo en el sentido de convertirse en ilícita por ser violatoria de derechos fundamentales, y cuándo no, porque pareciera que esa línea divisoria es demasiado sutil. Tiene razón, doctora. Tiene razón, es una línea divisoria efectivamente muy tenue, en la que hay que estar muy alerta, muy al pendiente. Aunque me parece a mí que pudiera buscarse la separación entre ambas especies de pruebas, la ilícita y la prueba irregular, en las normas que resultan infringidas con el alcance de cada una de las pruebas. En la prueba irregular se violan solamente preceptos procesales que regulan el desahogo, la recepción o el ofrecimiento de la prueba. A mí me parece que quizá con algún ejemplo podríamos aclarar esto. La prueba de presunciones se integra, todos lo sabemos, con una serie de indicios enlazados de manera natural y más o menos necesaria uno con otro. Estos indicios son verdades irrefragables. Esta es la prueba de presunciones, una serie de indicios, datos probados colmadamente en el expediente, que se enlazan y después se hace un juicio lógico y mediante una inferencia se va de la verdad conocida, la que proporcionan los indicios, a la verdad que se busca. En el caso concreto, doctora, solamente hubo un indicio. No hubo un enlace de indicios, ni hubo, por consecuencia, una válida inferencia lógica, porque de un solo indicio es muy difícil alcanzar la verdad que se busca. Si esto es así, resultaron infringidas las normas procesales establecidas para que funcione la prueba de presunciones. Esto, a mi juicio, no representaría una prueba ilícita o una prueba prohibida o un reflejo de una prueba prohibida, porque no se afectaron las garantías individuales, los derechos fundamentales del acusado, sino acaso sus derechos procesales. Yo decía que este es un tema polémico, doctora, es un tema polémico y bueno, pues se presta para polemizar sobre él, para discutir, pero a mí me parece que sería claro el establecimiento de la distinción entre ambas pruebas si se toma como marco referencial la violación de los derechos fundamentales. En un momento dado usted me podría decir, bueno, y el hecho de hacerse una inferencia con un solo indicio no viola los derechos fundamentales del individuo. Pudiera ser. La posición mía es que en ese caso se trata solamente de una prueba irregular, con esta otra cosa, que el juez, tratándose de la prueba irregular, puede negarle valor probatorio, puede asignarle valor de indicio, de prueba semiplena o de prueba plena, según sea el caso concreto de que se trata. Dos preguntitas muy rápido. Una para el compañero a quien felicito de la Universidad de San Diego, que tan buenos estudios ha hecho en el tema de la reforma y el que más recientemente mencionaba de policía. La verdad es impresionante, se los recomiendo ampliamente. Uno de los cuestionamientos que, incluso afirmaciones por el propio presidente a veces, es que este nuevo sistema de justicia penal es bastante blando, pero sobre todo, incluso ha llegado a afirmar que ha provocado mayor violencia en Chihuahua y que es bastante ineficiente para la persecución penal.
Nosotros tenemos una tesis junto con Memo Cepeda, que trabaja en nuestro programa, y ha sacado algunos datos preliminares bien interesantes, por ejemplo, el tema de investigaciones resueltas, y Chihuahua es el más alto, ¿no? Ya con el nuevo sistema, un 42%. Pero te quería preguntar si tú han hecho alguna investigación o tienes algunos datos sobre si los sistemas ya reformados en los estados que ya está implementado, en algunas regiones por lo menos, ha demostrado el dato, la información, tus estudios, que sí se puede llegar a ser mucho más eficiente, reducir la impunidad, etcétera, que es una tesis que nosotros tenemos definitivamente. Y la otra es para el maestro Hernández Pliego. Maestro, que fue mi maestro, por cierto, y muy querido también, me llama la atención que usted decía al inicio de su exposición que la Corte siempre había sostenido la tesis de exclusión de prueba ilícita, de nulidad de prueba ilícita. Pero yo ahí, la verdad es que revisando la jurisprudencia ya desde hace rato, que nos dedicamos al penal, mucho incitado por sus clases, por usted, veía todo lo contrario, ¿no? Que la Corte se había negado rotundamente a decretar la nulidad o exclusión de la prueba ilícita. Creo que las tesis más emblemáticas pues era aquella del cateo, ¿no? Que decía que en amparo directo eso no se podía remediar, a pesar de que se hubiera demostrado que se habían metido sin orden de cateo los policías, y que lo más que podía hacer el quejoso era exigir responsabilidad a los policías y al Ministerio Público. Y así tenemos también la de la confesión, que aunque se haya demostrado, ¿verdad?, sí, que haya sido obtenida, incluso, no decía esas palabras, con tortura, pues si se adminiculaba con otros elementos, pues tenía valor, ¿no? Y yo creo que son tesis que francamente muestran una resistencia a haber adoptado, ¿no? De hecho, el artículo 61 del Código Federal lanza un mensaje y en la exposición de motivos a la reforma de que le da la nulidad a cualquier ingreso a un domicilio sin orden de cateo, pues menciona la jurisprudencia esta que le hago referencia. ¿No cree usted que, estoy hablando del octava, la época, no evidentemente esta última época, pero ¿no cree usted que sí había habido una resistencia muy fuerte de excluir el valor probatorio de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales por parte de la Corte? Maestro Caloca, ¿quieres? Sí, bueno, no, me han contado del estudio que están realizando ustedes sobre los indicadores del desempeño del nuevo sistema. Es en Chihuahua, ¿no? En varios estados. Están no comparando. Sobre eficiencias, es sobre implementación. Pero no sobre, por ejemplo, creo que se está realizando, no sé si es por USAID o por alguna organización, están haciendo un estudio de cómo, básicamente un estudio de eficiencia para medir cómo ha avanzado, sobre todo el estado de creo que es en Chihuahua, si el nuevo proceso o el nuevo sistema de veras está logrando proceder más casos más eficazmente, etcétera. Pero nosotros no tenemos ese tipo de indicadores. Yo creo que ese es el tipo de indicadores que sí necesitamos para mostrar que sí valió la pena todo este cambio. Pero en cuanto a la violencia y la impunidad en estados como Chihuahua, yo creo que tiene mucho más que ver con los pleitos entre el Chapo y Vicente que el problema del nuevo sistema de juicio oral. Yo creo que es muy desafortunado lo que está pasando en Ciudad Juárez, sobre todo, pero es un pleito para el control de la plaza y no tanto un reflejo del nuevo sistema. Por cierto, si fuera así, creo que tendremos muchos más problemas en otros lugares que han sido más avanzados. Pero desgraciadamente creo que causa la percepción de que la impunidad en Chihuahua, la impunidad en homicidios, etcétera, se debe a la reforma en alguna manera. Maestro Caloca, ¿querías decir algo? No. Mira, efectivamente, en relación con la prueba prohibida, yo decía que la nulidad de esta prueba no era ajena a nuestro sistema legal, porque efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en alguna tesis de jurisprudencia, sostuvo que admitir la prueba ilícita en nuestro sistema de justicia era tanto como un poco darle entrada a la ilegalidad en el juicio, y otro poco también en hacerse cómplice de que el que obtiene esa prueba. Quizá no hayas localizado esta tesis porque se formó en materia administrativa, pero si me das tu correíto te la pongo llegando a México, por un lado. Y por otro lado, como siempre fuiste un alumno destacado, inteligente, inquieto, quiero decir, y muy guerroso, quiero decirte que la familiaridad que tenemos también con la nulidad de la prueba prohibida deriva de los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, en donde expresamente se ha señalado que en el juicio penal no debe admitirse este tipo de pruebas. Finalmente, quiero decirte que el éxito de que se incorpore ahora de manera expresa en la reforma constitucional implica que se jerarquiza el valor que se le da en nuestro medio a este tipo de medios probatorios, ¿no? Una pregunta más. Gracias. Pues me parece que la pregunta que yo quiero plantear también va principalmente al maestro Hernández Pliego, pero también quisiera abrirla para ver si es posible que algún abogado de los presentes, conocedor del derecho estadounidense, pudiera decirnos algo. Algo concretamente respecto de cuál es el estado actual del tema en el derecho estadounidense. Yo tengo presentes dos casos que fueron muy relevantes hace poco más de 10 años y que tuvieron una gran repercusión en el derecho mexicano y fueron muy comentados en todos los medios jurídicos, no solo de México, sino de muchos lugares del mundo, cuando la Suprema Corte estadounidense resolvió un famoso caso llamado el caso Verdugo Urquídez, que es un señor mexicalense que está condenado a cadena perpetua en prisiones de los Estados Unidos, con base en elementos probatorios que fueron obtenidos allanando su domicilio en San Felipe, en Baja California, en territorio mexicano, allanando la policía estadounidense. Esto que estoy diciendo está en la sentencia de la Suprema Corte estadounidense. Quedó probado que policías de la DEA pasaron a territorio mexicano, contrataron policías de Mexicali, mexicanos, les dieron $100,000 a cambio de que los acompañaran a San Felipe para detener a René Verdugo Urquídez, transportarlo a Mexicali y cruzarlo a territorio estadounidense por un agujero en la línea internacional. Entonces, esa fue la manera en que el señor fue privado de su libertad, y se supo públicamente del caso años después, cuando fue resuelto en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y la doctrina que sustentó la Corte estadounidense en ese caso fue que, bueno, la Corte de los Estados Unidos, claro, bueno, dijo la Corte, es muy claro que la privación de la libertad de René Verdugo Urquídez fue violatoria de todos los derechos constitucionales habidos y por haber, y las pruebas que sirven para la condena pues son absolutamente indebidas, obtenidas de la manera más ilícita que pudiera darse. Pero el argumento, dijo la Corte, es que las violaciones se cometieron en territorio fuera de los Estados Unidos, en México, y la Constitución de los Estados Unidos no rige en México. Y entonces cuando se dijo, bueno, es que también fueron violatorias de la Constitución mexicana, que sí rige ahí donde hubo violación a los derechos, donde los actos se consumaron, pero la mayoría de los miembros de la Corte estadounidense dijeron, bueno, qué lástima porque la Constitución mexicana no rige en los Estados Unidos. Y entonces por ningún lado fue posible
Hay un célebre voto particular, recuerdo del juez en aquel tiempo de la Corte estadounidense, se me escapa ya, me parece que ya murió, se me escapa el nombre, dos jueces, no, Rehnquist era el presidente de la Corte y fue precisamente el autor de la ponencia, terrible ponencia, que asentó la doctrina que se le conoció a partir de entonces como la vieja doctrina del male captus bene detentus, fuiste apresado violando tus derechos, pero bueno, ya estás preso, ya hay pruebas y así que te quedas preso, y Verdurquides está preso, condenado a cadena perpetua. Y luego hubo el otro caso también muy conocido poquitos años después del doctor Álvarez Machain, apresado por policías estadounidenses de la DEA en Guadalajara, transportado a escondidas, secuestrado en Guadalajara por policía estadounidense, llevado a los Estados Unidos, igual condenado. No sé cuál sea el estado actual del tema en el derecho estadounidense vigente, si algún abogado conocedor del tema pudiera darnos alguna luz sobre este punto para no quedarnos solo con la visión del derecho mexicano en este momento. Okay, now that I'm on the mic, I can clearly say, I don't know. But we were just discussing this on the way back from Mexicali last week with a bunch of other criminal lawyers, and my understanding from listening to them was that in the doctor's case, he eventually is not convicted on the criminal case. He gets released, then he files a claim for damages based on his illegal arrest and detention, and that's dismissed on the same reasoning as the other person's illegal detention and transport into the United States was the same basis, that he didn't have a claim that was cognizable in the United States system. But I only know that from discussion, not from my own research. Okay, we'll just take a final question from Judge Leguizam. Sí, muchas gracias. Bueno, hablando un poco de las pruebas, que aquí el abogado le hace preguntas al maestro Julio Hernández Pliego, efectivamente en la Suprema Corte de Justicia hay algunas tesis relacionadas con la valoración de pruebas prohibidas. Todavía no hemos llegado al tema de las pruebas ilícitas, pero sí ha habido en este caso, sobre todo cuando el acusado confiesa o el acusado declara sin la presencia del defensor. En este caso hay tesis en relación con ello, en donde definitivamente los juzgadores tenemos que desestimar el valor de esa prueba que fue obtenida irregularmente porque hay una violación de derechos humanos. Ha habido otros casos también de valoración de pruebas en donde también la Corte se ha pronunciado en ese sentido y los tribunales federales lo hemos tomado, lo hemos adaptado en relación a cuando las personas vienen a declarar de que se les perdió un celular, un teléfono celular, y que finalmente no es de que se les haya perdido, digo, que se los hayan robado, sino que se les perdió. Entonces, primero vienen declarando como denunciantes, posteriormente vienen declarando ya como acusados o inculpados, y la policía de la Ciudad de México, por lo menos yo hablo de la Ciudad de México donde conozco, en donde definitivamente ellos coaccionan a esta persona para que declare ahora en su calidad de acusado. Entonces también esa declaración se ha considerado una declaración inválida, prohibida. Así tenemos entonces, pero me parece que ahora con la reforma constitucional, efectivamente ya la prueba obtenida de manera ilícita va a ser nula. Lo importante va a ser es que con este nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo van a valorar
los jueces del juicio oral y cómo va a ser valorado por los magistrados de las salas de apelación. Eso va a ser muy interesante porque se va a cambiar las reglas procesales y por lo menos en el Código Federal de Procedimientos Penales que ya está circulando, es un proyecto que ya tiene la coordinación, digamos, todos aquellos, las 3 poderes que ya están revisando ese nuevo proyecto, es en donde se va a dar ya los lineamientos de cómo va a ser la nueva valoración ya totalmente ajustada a un sistema oral, acusatorio oral. Entonces, yo creo que sí, la Corte ya ha venido reiterando varios de los criterios, no solamente de octava época, sino de la novena época, que es una época que nosotros le llamamos así cuando se van publicando los criterios en el diario, en el semanario judicial de la Federación y de la Gaceta. Entonces, esta es que la nueva tendencia, nosotros siempre ha sido de un respeto irrestricto de los derechos humanos. Muchas gracias. Yo quiero intervenir. Bueno, muy buenos días a todos. Yo lo que quiero más que hacerle preguntas al distinguido jurista y amigo Julio Hernández Pliego, quiero hacer estas connotaciones que pudieran surgir en el cuestionamiento de la prueba ilícita y que aquí se han manifestado en algunas intervenciones. Cuando tuve la oportunidad de participar, de contestar el discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la cual en ese momento era yo vicepresidente, cuando tuve la oportunidad de contestar el discurso de ingreso de Julio con el tema de la prueba ilícita, en esa ocasión, en esa contestación, tuve la satisfacción de ponderar el magnífico trabajo de ingreso que él presentó y en el que se venía y se viene haciendo una consideración todavía más amplia de la que él acaba de exponer sobre el problema de la prueba ilícita. Y nuevamente, aunque en forma condensada lo acaba de hacer ahora, quiero repetirle mi cordial aprobación, mi felicitación cordial para su intervención. Pero aprovechando esta oportunidad, yo lo que quiero decirles es esto. En el extremo de la ilicitud de la prueba, si ya llevado al extremo, ya nos podemos rebasar simplemente la prueba irregular y prueba ilícita y llegar inclusive a la prueba punible. La prueba punible existe, por ejemplo, cuando un testimonio o una confesión han sido arrancados por medio de la tortura, han sido obtenidos por medio de la tortura. Entonces ya estamos en el campo ya de la prueba punible. En Naciones Unidas, hace muchos años, tuve yo oportunidad de intervenir en la factura de lo que fue la Convención Mundial para prevenir y reprimir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Después de que se produjo esta convención, y ya en el área panamericana, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos participó y promovió la Convención Interamericana en contra de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo esto tuvo su reflejo en el derecho positivo mexicano, porque precisamente está vigente en el área de jurídica mexicana la ley federal para prevenir
y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, creando, desde luego, en todas sus facetas, el delito de tortura. Entonces, una prueba que se obtiene mediante tortura, pues no solamente es una prueba ilícita, sino que es una prueba punible y que merece la sanción penal de quienes han obtenido y manejado la prueba en estas circunstancias. Es todo lo que yo le quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Les damos gracias a todos los ponentes ahora y al licenciado Carlos Requena. Vamos un poco atrás, vamos como 50 minutos atrás, porque habló mucho aquí el doctor Hernández Pliego, y si podemos seguir inmediatamente, por favor, con el siguiente panel, creo que Larry Sachs va a pasar. Muchas gracias a todos.